Buenos días, jóvenes. En este caso, acá lo que nosotros estuvimos viendo muchas cosas relacionadas con los derechos humanos, con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial sobre todo. Si bien eso ya se trató con el tema sobre todo de los derechos humanos, que era muy importante, eh, queda una parte que no puede ser aislada de esto, porque vimos la parte como universal y ahora nos tocaría analizar durante un tiempo lo que es América Latina en el siglo XX, más específico, obviamente, nuestro país. Saber qué pasó en la primera mitad del siglo XX. Cuando nosotros hablamos de ese siglo XX, estamos hablando desde el 1900 hasta el 1950, por lo menos la primera parte, y de ahí, obviamente, de ahí hasta la actualidad prácticamente. Y no es que sea necesario que vayamos hablando acerca de 1901, 1902, no. Acá simplemente nosotros tener un recuerdo, recordar que lo que vimos, por ejemplo, en contenidos el año pasado, que Chile tenía una población quizás no tan grande, se había tratado de expandir, había, había clase media, la clase alta y la pobreza también, ya que se definían bien esas tres clases sociales, la alta, la media y la baja, en donde la alta eran los burgueses con empresas, en este caso con dinero, que no era necesario que hubiesen pasado quizás por un colegio, por una universidad o algo relacionado a ello. La clase media, sobre todo ligado a los funcionarios públicos o las personas que incluso establecían un pequeñísimo comercio y podían dejar que sus hijos estudiasen. Sobre todo muchos de ellos iban a la universidad, ¿ya? Y obviamente teníamos la clase baja, que eran los obreros, los proletariados de las empresas, los campesinos y personas que, sobre todo, analfabetas. Acá lo interesante es que independiente de vivían, muchas personas de ellos vivían en malas condiciones en Chile. Y acá aparece un caballero de apellido Alessandri, de una larga trayectoria. Actualmente ustedes igual probablemente en la tele han escuchado de personas con este apellido. Bueno, son todas de una misma familia prácticamente. Acá, en este caso, acá hay una pintura, o en este caso era una revista que, como señala acá, se llamaba Topase, que era una revista política, que en general trata de señalar o ironizar este caballero que le decían el León de Tarapacá. Él era fiel representante de la clase media. Ya en este caso él era diputado por la región de Tarapacá en esos tiempos y cuando le decían León era porque no le importaba cuántos se tiraran encima de él para discutir algo, él apoyaba al obrero y a la clase media. Sobre todo él estaba súper consciente de que había que dar oportunidades en estas dos clases sociales para que pudiesen surgir en Chile. Y él eventualmente sale electo presidente. Aquí tenemos en este caso problemáticas de algo que se llama inclusive parlamentarismo chileno. Ya acá tenemos las características de este parlamentarismo, los hábitos electorales y la evaluación del parlamentarismo. El parlamentarismo en Chile no debería haber existido nunca, porque el parlamentarismo es una forma de gobierno de las monarquías. Cuando el monarca no puede tomar todas las decisiones, tiene que haber un grupo que lo pueda respaldar, que para eso nosotros tenemos, por ejemplo, el Congreso. Y este sistema mal llamado parlamentario o parlamentarismo a la chilena significaba que este Congreso quería dejar fuera al presidente, lo excluía. Por eso decía que era un régimen inorgánico, porque en realidad no les interesaba. Orgánico se le dice una ley que puede caducar y cambiarse. Entonces acá a ellos no les interesaba que esta ley se cambiara. Querían siempre mantener el poder y controlar al presidente. Tenían responsabilidad política de los gabinetes, facultades políticas, inexistencia del debate de clausura. Esto era una maña para poder terminar, para no dar, por ejemplo, su voto a favor acerca de una ley o para que no se cumpla una ley que fuese importante. ¿Qué significa inexistencia de esta clausura del debate? Que en el fondo tú hablas y nunca terminas el debate. Por lo tanto, al final la gente se aburre y dice, no, lo siento, llevamos 5 horas debatiendo esto, yo me voy. Entonces, hoy en día el Congreso, cuando dicen que van a votar y todo eso, se entiende que es un debate, pero por ejemplo pueden llevar 3 horas debatiendo, pero se dice ya, de hoy día no tenemos que pasar para aprobar o desaprobar esta ley, ¿ya? O sea, sí hay un término, pero en esta época no. Y era un sistema con muchos partidos políticos, entonces estaban todos muy divididos y nadie se ponía de acuerdo. Habían malos hábitos electorales, cacicazgo y cohecho. El cacicazgo era que gente actuaba así como, no, en mi sector político se hace lo que yo digo, por ejemplo, como un cacique. Y el concepto de cohecho tenía que ver relacionado a la compra de votos,
porque esto es grave en realidad, porque tú podías decir, ¿sabes qué? Vota por lo que yo te estoy sugiriendo y tú te sigues sentando en tu silla en el Congreso. Entonces, muchas veces había manipulación. O a veces estos parlamentarios le decían a la gente, yo voy a repartir, les repartían plata, no tenían cómo asegurar el tema del voto. Bueno, el voto en esa época no era muy secreto. Entonces los amenazaban, a veces les decían, usted vote por mí, yo le doy plata, y pobre usted que no vote por mí, porque en el fondo yo lo voy a saber. Y la gente asustada aseguraba el voto. Era una compra de voto, era una muy mala práctica. Tenía aspectos positivos y negativos. Apertura electoral, ya mucha gente, quizás mucha gente les convenía que votaran, pero en esa época, como no existía el tema del sufragio muy marcado como hoy en día, que nosotros tenemos así como que llevar la cédula de identidad, firmar en un cuadernillo, voto secreto, en esa época no era tan así, era más abierto, ya, y también era peligroso. Era un proceso democrático para la época, más o menos, sí. Había una estabilidad institucional cuando se podía escoger una autoridad y sí había cierta paz, ¿ya? Pero los aspectos negativos eran mucho, rotativa ministerial. Piensan que hoy en día cuando hay cambios de gabinete el presidente designa eso, pero en esa época se enojaba un ministro y con este tema de sistema multipartidista agarraba a todos los otros ministros y decía, no, yo me aburrí, yo no quiero gobernar acá, yo me quiero ir. Entonces, ¿qué pasaba? Se iban todos con el ministro. Decían, si él se va, yo también me voy. ¿Y qué significaba? Que en un mes podían cambiar 20 veces de un montón de ministros. Y como cada ministro y rotativa producía una ley nueva, había gente que decía que ya no sabía cuánto costaba el pan, o si sabía si el pan, no sabía si el pan se iba a mantener el precio o no. Entonces eso era lo peligroso de la rotativa ministerial, que en el fondo cada vez que alguien se enojaba con otro y peleaba, se iban un montón de ministros, volvían otros nuevos. Ni siquiera los antiguos, volvían los otros nuevos, hacían otras leyes, entonces era un disparate para la política. Y eso producía una ineficiencia legislativa. No se podía gobernar tranquilo y mucha corrupción. Ya, el señor Alessandri Palma, este caballero va a tener 2 gobiernos en Chile, ¿ya? Este caballero pertenece a un partido liberal, entendiendo que en esa época existía como el conservador y el liberal. El conservador quería que se mantuviera, en este caso, los negocios, y por otro lado, el liberal evidentemente era mucho más era un poco más democrático, ¿ya? Por lo tanto, él en algún minuto, al principio, es diputado y posteriormente, en algún minuto, ya es electo presidente. Ya es senador por la provincia de Tarapacá. En este periodo ya existen fotografías, por lo tanto, acá ya hay una imagen de él con la banda presidencial. Una foto de él cuando salió electo. Y aquí en algún minuto en Chile salieron cómics, ya ahí inclusive está el link donde hay cómics de la historia de Chile, en donde este perrito, como caso anecdótico les comento, este perrito, no recuerdo la raza, pero se llamaba Ulk, y Ulk está en el Museo de Historia Nacional en Chile, junto con su sillón presidencial, y el perro también en algún minuto cuando muere, o dicen que es una réplica, pero otros dicen que cuando el perrito murió efectivamente como que lo embalsamaron, que fue como alguien como importante, porque efectivamente decían que el perro lo seguía a todos lados y era súper educado, era como lo que él mismo, como presidente, la misma gente decía, chuta, el perro es más educado que cualquier ministro y que cualquier otra persona, ¿ya? Por lo tanto, las campañas, la gente igual cantaba los eslóganes, empiezan los eslóganes de campaña, en donde la gente común y corriente también se sentía apoyada por él, porque si él efectivamente había sido una persona de la clase media que llegó a la política, ¿qué te dice eso? Que nosotros como seres humanos común y corrientes también podemos hacerlo, no importa lo difícil del contexto. Ya estamos hablando de que él, por ejemplo, fue senador, inclusive en 1915, en un contexto que era complicado, y había recién empezado una Primera Guerra Mundial. Nosotros estábamos como bien lejos de eso, pero que en el fondo, para gobernar Chile en ese periodo, también había que tener fuerza y voluntad, porque dependíamos de la economía del resto, de una economía de afuera. ¿Ya? Estos son los afiches de la época. Si ustedes se fijan claramente son muy distintos a los de ahora. Eran pintados a mano, las imprentas no eran quizás tan nítidas como hoy en día, pero acá habla acerca de su candidatura. Ya el odio nada engendra, solo el amor fecundo. O sea, ellos ya el tema de los eslóganes de campaña era súper importante.
Ya para él importaba mucho el tema como de un programa progresista en donde se entienda que en Chile podía existir una libertad electoral, donde se dé fin al cohecho, la estabilización de la moneda. Ustedes leyeron en su guía de que efectivamente él iba en contra de la élite, y eso era como lo importante. Ya acá en este caso los obreros, por ejemplo, todos los estudiantes de la época, que ya eran muchos en la Universidad de Chile, todos en este caso se organizaron porque si podían votar todavía, la constitución todavía no se cambia para esa época, pero si eran solteros, acuérdense, si eran solteros a los 25 años podían votar, y si ya estaban casados a los 21, también, y tener 18 años, saber leer y escribir. Por lo tanto, muchos de ellos que están en la universidad saben leer y escribir y pueden votar, siendo hombres, ¿ya? En esta época ya existe la famosa FECH, que es la Federación de Estudiantes de Chile. Entonces ellos, como dice ahí, presenta como una especie de mística en la campaña y también son súper importantes para la candidatura de Alessandri, ya que se entienda que Alessandri sale electo gracias a la clase media. ¿Cuál era la tarea más ardua, más dura y quizás la peor de todas? Era tratar de responder la expectativa de los sectores medios y populares. Yo mencioné que existía un parlamentarismo. Al señor Alessandri no se le deja gobernar mucho. Ya al señor Alessandri se le corta todo. Al señor Alessandri, no, él quiere poner muchas ayudas social y no puede, ¿ya? Porque como sale acá, los proyectos de legislación social y laboral no avanzaron en el Congreso. Ya él cada vez que intentaba eh, opinar para poder colocar algo importante relativo a la clase media y la clase obrera, no lo dejaron. Entonces, si ustedes se fijan con los cómics de la época, dice aquí yace doña Soy la popularidad de Alessandri, porque en el fondo él prometió muchas cosas que no podía cumplir.